Buenas noches, doctora Verónica. Somos el equipo 2, conformado por Claudia, Liliana, Sergio, Karina y una servidora, Flor. Estamos con un webinar colaborativo donde hablaremos de una investigación muy interesante en torno a la reforma educativa de México y su nuevo modelo educativo. Para tal efecto, aquí tenemos la presencia de expertos en el tema, expertos en la materia, quienes dominan varios conceptos importantes. Y pues bueno, todo mundo sabemos que el nuevo modelo educativo tiene 5 ejes: planteamiento curricular, la escuela como el centro del sistema educativo, formación y desarrollo profesional de los docentes, inclusión y equidad, y gobernanza del sistema educativo. Para dar inicio a este webinar, primeramente, pues bueno, es importante hablar sobre el nuevo planteamiento curricular, el cual implica el reordenamiento y la inclusión de los contenidos, así como la adopción de los métodos necesarios para lograr la formación integral de los niños, niñas y jóvenes en el contexto del siglo XXI. Me gustaría saber la opinión del maestro Sergio, experto en el tema. Para usted, maestro, ¿qué es la autonomía curricular? Buenas noches, maestra Verónica. Buenas noches, bienvenido. Maestras. Gracias. Bien, maestra Flor, antes de dar respuesta a su pregunta, me gustaría comentar que el planteamiento curricular es plasmar un perfil de egreso que indica la progresión de lo aprendido desde el preescolar hasta el bachillerato, que implica también el primer ejercicio de articulación formal para la educación obligatoria. Ahora bien, contestando a su pregunta, ¿qué es la autonomía curricular? La autonomía curricular ofrece a la escuela la facultad de decidir con base a su contexto y de acuerdo con los intereses, las habilidades y las necesidades particulares de los estudiantes, los ámbitos que resultan más pertinentes y adecuados incorporar a su oferta y con ello complementar el currículo obligatorio. Excelente, maestro. Muy buena aportación. Maestra Lilian, con relación a este tema, ¿nos podría decir cuáles son los elementos importantes para implementar esta autonomía curricular en la escuela de la que nos habla el maestro? Buenas noches a todos, claro que sí. Primeramente es ampliar la formación académica, es decir, ofrecer oportunidad para que el alumno fortalezca los campos formativos. En segundo lugar, tenemos potenciar el desarrollo personal y social. Esto ayuda a deshacernos pues, de aquellas opiniones y creencias aprendidas que nos limitan y nos llenan de miedos. Después, tenemos los nuevos contenidos relevantes, que brindan la posibilidad de sumar al currículo temas de gran interés para los estudiantes, es decir, mantenerlos motivados e interesados. En el número 4 tenemos los conocimientos regionales. Tiene como finalidad fortalecer la identidad estatal, regional y local de los alumnos. Y por último, tenemos proyectos de impacto social. Son aquellos que crean efectos positivos en las comunidades en general. Es correcto, maestra Lilian. Estos elementos curriculares se centran en los aprendizajes clave para el desarrollo integral de los estudiantes. Ahora bien, continuando en la misma temática, maestra Claudia, ¿nos podría decir cuáles son los aprendizajes clave? Buenas noches, maestra Flor, claro que sí. Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se desarrollan específicamente en la escuela. Y de no ser así, si no son aprendidos, esto dejaría carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de su vida en cada uno de nuestros estudiantes. En efecto, maestra Claudia, el logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y con esto disminuya el riesgo de ser excluida socialmente. Ahora bien, maestra Karina, ¿me podría decir cuáles son las innovaciones que se destacan en el planteamiento curricular? Claro que sí, maestra Flor. Buenas noches. Buenas noches a todos. Considero que las innovaciones que se destacan en el planteamiento curricular son
que las unidades académicas tengan la posibilidad de evaluar sus programas de formación, las habilidades de los estudiantes que necesitan, las metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como los avances en el conocimiento. Asimismo, van a poder incorporar habilidades socioemocionales para desarrollar en el estudiante el conocimiento de sí mismo, es decir, su propia autonomía. Ay, qué interesante, maestra. Perfecto. Maestra Karina, bueno, con esto terminamos lo que es el primer eje del nuevo modelo educativo, que es el planteamiento curricular. Como segundo eje tenemos la escuela como centro del sistema educativo. Maestro Sergio, regresando con usted, ¿cuál es el objetivo que plantea la SEP respecto a este punto? Bien, maestra Flor. La SEP tiene como objetivo implementar mecanismos institucionales que fortalezcan a las escuelas. De esta forma, poder mejorar las condiciones de las aulas y dotarlas con recursos suficientes. Muy bien. ¿Y a quién beneficia, maestro? Bien, esto pues beneficia a los estudiantes, ya que les da la oportunidad y sentido de pertenencia. Qué enriquecedor, maestro. Al contar con los recursos y herramientas suficientes, pues sí, las escuelas se ven fortalecidas. Maestra Lilian, ¿en dónde cree usted que se puede haber reflejado este fortalecimiento? Bueno, este se puede ver reflejado en el acompañamiento a los estudiantes, así como en la infraestructura, equipamiento y materiales de las instituciones, lo cual permitirá que las aulas puedan convertirse en espacios auténticos de inclusión, enseñanza y aprendizaje. Me parece que si estos objetivos se cumplen como la SEP lo tiene planeado, la escuela se apartará de un sistema donde lo pedagógico se subordinaba a lo administrativo, lo burocrático y la falta de contextualización. Así es, maestro Sergio. Si tenemos la escuela al centro del sistema educativo, impulsará a las escuelas para que sean verdaderas comunidades de aprendizaje. Maestra Liliana, ¿cree usted que el nuevo modelo educativo ayuda en estos aprendizajes? Creo que este nuevo modelo fomenta una buena planeación estratégica para mejorar la evaluación y poder continuar con la formación de los docentes durante los consejos técnicos escolares y crea ambientes de aprendizajes adecuados no solo para los estudiantes, sino para los profesores de cada institución. Bien. Maestra Claudia, con relación a este punto, ¿podría comentar cómo se conforman los consejos técnicos? ¿Usted qué sabe de esto? Claro que sí, maestra Flor. Los consejos técnicos escolares son cuerpos colegiados integrados por el director de la escuela y la totalidad del personal docente. Entre sus funciones está el planear y ejecutar las decisiones comunes dirigidas a que el centro escolar se enfoque en cumplir su misión. ¿Esto tiene algo que ver con la ruta de mejora, maestra Karina? Sí, claro, pues esta ruta está encaminada hacia el aprendizaje de los estudiantes, su contextualización curricular y el ejercicio de estos recursos financieros conforme a las necesidades específicas de cada plantel. Esta ruta, ¿de qué manera aporta algo benéfico en la escuela del centro? Pues en la asistencia, el acompañamiento y supervisión pedagógica escolar, así como en la conectividad y acceso a las nuevas herramientas tecnológicas de la información y comunicación que se incorporan al proceso educativo. Entonces, ¿cómo concebimos la ruta de mejora? Pues lo podemos concebir como un sistema de gestión que desde los consejos técnicos escolares le van a permitir a la escuela ordenar y sistematizar las decisiones respecto del mejoramiento del servicio educativo, focalizando los esfuerzos de la autoridad educativa. Esto va a implicar procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas. Claro, algo muy importante de esta ruta es que crea una corresponsabilidad de la familia en el aprendizaje de los estudiantes. Qué interesante es esto que mencionan. La corresponsabilidad de los padres de familia, que es un aspecto bastante importante, dado que pues es el vínculo que nos une, ¿verdad? Maestra Claudia, recuérdeme, ¿qué artículo estipula y clarifica este tema?
Claro que sí, maestra Flor. Es el artículo 10 de la Ley General de Educación. Es el que reconoce que los padres de familia son agentes del sistema educativo, por lo que promueve su participación en el mismo sistema. Entonces, la familia juega un papel importante. ¿Cómo participan los papás en esta gestión? Bueno, al participar en la toma de decisiones y cumplir una función de Contraloría Social, pueden incidir en cómo se usan los recursos que reciben los planteles, así sea para invertir en infraestructura, ya sea infraestructura física, adquirir materiales educativos o desarrollar las capacidades de la comunidad escolar. Bien, para concluir este eje, el nuevo modelo hace corresponsables en la educación de los estudiantes a sus familias. Me parece muy gratificante esto, pues es una escalera en la que si todos la escalamos juntos y poco a poco, podemos lograr mejores escuelas y por ende mejores estudiantes. Ahora bien, vamos a continuar con el tercer eje, la formación y desarrollo profesional de los docentes. Maestra Lilian, regresando con usted, ¿cuál cree usted que es la finalidad principal de fomentar la formación adecuada y desarrollo profesional de los maestros? Es importante contar con un perfil docente que nos asegure que el profesor cuenta con las habilidades para estar frente al grupo y poder llevar a los alumnos a alcanzar los aprendizajes esperados, realizando conexiones con otras materias y, por supuesto, con su mundo real, el cual puede variar de alumno en alumno dependiendo de diversos factores externos. Gracias, maestra. Maestro Sergio, ¿cree usted que el examen de oposición es una buena opción como filtro de elección, por lo que comenta la maestra Lilian? Claro, claro que sí, sí lo creo, ¿eh? Considero que esto garantiza un mínimo de perfil docente. Hay que recordar que el desarrollo profesional depende totalmente del profesor, si le interesa o no seguir preparándose para desarrollar y fortalecer las competencias educativas que le permitan realizar su labor diaria de calidad. Los CTE, por ejemplo, hacen parte de esta preparación y desarrollo al intercambiar conocimientos entre colegas, enriquece y nutre el quehacer diario. Bien, maestra Claudia, ¿considera justos los exámenes de oposición? Claro que sí. Estos le brindan la oportunidad justa a todas las personas con los conocimientos, habilidades y fortalezas que quieran contribuir a la educación de calidad de nuestro país. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación tienen por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares autorizados, los cuales tienen como objeto establecer la efectividad, coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto establezcan, aparte de formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa. También tienen la opción de promover la congruencia de los planes y programas y acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que con base en los resultados de la evaluación emita el INE, analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del Sistema Nacional Educativo, aparte de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema Educativo Nacional. Correcto, maestra. Pero, maestra Karina, respecto a esto también, ¿considera usted la evaluación docente necesaria e importante? Perdón, es que mi micrófono está fallando un poquito. Perdón, maestra, una nueva pregunta. ¿Considera usted la evaluación docente necesaria e importante? Ya sea que nos diga sí, que nos diga no. ¿Por qué? Perdón, ok. Claro que considero que es uno de los cambios más favorables que ha traído la reforma. De esta manera podemos asegurar que la educación de nuestro país cada vez es de mayor calidad. Si no hay esta evaluación, pues nunca va a poder haber una mejora. No será posible identificar las áreas de oportunidad y las soluciones que, pues si serán nulas o no, para alcanzar esta educación de calidad
es necesario estar en esta mejora continua. Correcto. Con esto terminamos el eje 3. Ahora toquemos el tema del eje 4, que lleva por título Inclusión y Equidad. Por favor, maestra Claudia, introdúzcanos en el tema. Por lo que respecta a la inclusión y equidad del nuevo modelo educativo, el planteamiento de la SEP establece que el sistema educativo en su conjunto debe eliminar las barreras para el acceso, la participación, la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes, y que independientemente de su lengua materna, origen étnico, género, condición socioeconómica, aptitudes sobresalientes o discapacidad de cualquier tipo, los estudiantes cuenten con la misma oportunidad efectiva para el desarrollo de sus potenciales. Así, se plantea que la inclusión y la equidad serán los principios básicos generales del sistema educativo. Con ello, el nuevo modelo se plantea responder a los rasgos de inequidad, exclusión y discriminación existentes en el sistema educativo mexicano. Qué interesante. Rasgos de inequidad, exclusión y discriminación. Maestro Sergio, ¿dónde se presentan principalmente estos rasgos? Maestra Flor, considero que en particular estos rasgos se presentan en las poblaciones indígenas, migrantes, rurales, afrodescendientes y con discapacidad. De manera crónica, las personas que provienen de los estratos de menores ingresos, los estudiantes de turnos vespertinos, los hablantes de lenguas indígenas, los habitantes urbanos que residen en zonas marginadas, quienes forman parte de comunidades indígenas, los residentes de las localidades y las poblaciones de regiones menos desarrolladas obtienen resultados más bajos, acumulan déficits marcados que propician el abandono escolar y con ello tienen menos posibilidades de desarrollar al máximo su potencial. Igual creo que este planteamiento curricular presentado por el gobierno federal va a tener un rasgo flexible para que cada escuela fomente procesos de aprendizaje, considerando las distintas necesidades y contextos de sus estudiantes. Es decir, que tenga una mayor flexibilidad del currículo, que le permita a cada comunidad escolar profundizar en los aprendizajes clave de sus estudiantes, que incluyen el desarrollo de sus habilidades socioemocionales y los valores, e incluso esto les permite definir una parte de los contenidos. En ese sentido, uno de los principales objetivos del planteamiento curricular es que estos estudiantes aprendan a convivir, a trabajar, a relacionarse en grupos multiculturales, plurilingües y de contextos económicos, de lugares de origen distintos, es decir, que se formen de interculturalidad y comprendan la diversidad como una fuente enorme de riqueza. Evidentemente, como lo reconoce el propio gobierno federal, lo anterior requiere hacer adecuaciones organizativas en las escuelas, así como infraestructura y equipamiento de los planteles, autonomía en gestión cotidiana, dotar a las escuelas de más facultades, por ejemplo, para definir su calendario escolar o el destino de sus recursos, que es muy importante. 116, Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Anselmo Flores Andrade, entrega de libros de textos alineados con los propósitos del currículo. Por ejemplo, apoyarlas con plantillas de docentes, directivos y supervisores completas y preparados, que es muy importante. Adecuar los manuales, reglamentos administrativos de control escolar y organización de acuerdo con los principios de equidad e inclusión de los cuales hemos estado hablando. Asimismo, considerar el sistema de becas para apoyar a los estudiantes con mayor riesgo de desertar. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación a través de la educación a distancia y acceso a recursos diversos de aprendizaje. El impulso a acciones orientadas a la igualdad entre hombres y mujeres, entre otras. Es curioso cómo cada uno de los conceptos y de todo lo que se ha hablado de los ejes se va vinculando entre sí. Ya para terminar, maestra Lilian, ¿ha escuchado hablar del eje 4, eje 5, perdónenme, la gobernanza educativa?
Claro, claro que sí. Gran parte de lo que hasta aquí se ha explicado tiene que ver en gran medida con la gobernanza educativa. Una pregunta que se ha formulado por varios investigadores. Es un concepto relativamente nuevo, no todos lo conocen o lo conocemos. Nace más o menos en los 90s con los planteamientos de Braslavsky, un teórico ruso que lo va a poner que lo puso de moda y que a la par de los políticos de la época lo utilizaron en sus discursos. La verdad, yo solo a unos cuantos políticos se los he escuchado. Como usted dice, no es muy común. Maestro Sergio, ¿usted qué opina al respecto? Pues mire, probablemente no lo hemos escuchado como tal, dado que es un concepto polisémico, es decir, se puede interpretar de diferentes formas. Algunos autores afirman que la gobernanza educativa es la autorregularización de determinadas organizaciones. Otros mencionan que son redes horizontales y otros más creen que para que exista gobernanza debe existir algún tipo de autoridad central que regule las interacciones. Me parece estupendo. Maestra Claudia, ¿usted había aplicado este concepto de gobernanza educativa en su práctica educativa o en algún artículo de su interés, bueno, de los que ha redactado últimamente? Sí, incluso investigando un poco más el término de gobernanza, se aplica a los sistemas educativos sin una definición clara ni especificación, pero puede ser entendida como un escenario en el que existe un claro papel de los diferentes actores en la toma de decisiones. Se define, entre otros, por 5 factores: el grado de la descentralización del sistema en su conjunto, el tipo de financiamiento público-privado, los mecanismos de rendición de cuentas que se establecen y los actores relevantes que participan en la definición de la política educativa, sus intereses e incentivos. Finalmente, es probable que la audiencia se pregunte, a aquellas personas que nos están escuchando, ¿quiénes son estos actores? ¿A quién se refieren? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestra Karina? Pues a decir verdad de esto, varios investigadores dicen que estos pueden ser los estudiantes, los padres de familia, nosotros como profesores, los sindicatos de los profesores, y aunque no se deja de lado algunos organismos como centros escolares, los gobiernos locales, las autoridades centrales, pero también nosotros que fungimos como observadores de las políticas públicas que van encaminadas al bien común. Excelente. Bueno, con esta participación de la maestra Karina, finalizamos el webinar con estos 5 ejes. Esperemos que haya sido de su agrado. Que pasen una excelente noche. Gracias por compartir sus conocimientos en este espacio. Gracias, Muchas gracias a ustedes. A todos ustedes. Buenas noches.